Espacios vectoriales. Un espacio vectorial V es un conjunto de objetos denominados vectores junto con dos operaciones binarias llamadas suma y multiplicación por un escalar que satisfacen los siguientes 10 axiomas. La cerradura bajo la suma. Antes de leer toda esta simbología, quiero indicarles que este símbolo significa, este símbolo que es como una C y un horizontal en medio, significa tres palabras que son sinónimos. Sería pertenece, elemento o está. Así que cuando vean este símbolo puede significar cualquiera de esos tres nombres, que es lo mismo. Y esta flecha que tiene dos líneas horizontales y luego se le coloca la punta de la flecha, en matemáticas significa que entonces, la palabra entonces, o también significa la palabra implica. Así que ya conocido estas simbologías, incluyendo esta notación, ustedes pueden ver que la X tiene una flechita arriba. Cuando se coloca la X y una flecha arriba, eso está indicando que es un vector o un elemento de este conjunto de vectores que tenemos aquí. Así que ya que conocemos estos símbolos, podemos leer lo siguiente: un conjunto V va a ser cerrado bajo la suma si para cada elemento X que pertenece al conjunto B y tomamos otro elemento Y que pertenece al conjunto B, entonces al hacer la suma de X más Y, este elemento debería caer también en el mismo conjunto B. Así que si se cumple esta propiedad, eso significa que es cerrado bajo la suma. El segundo axioma es conocido como la ley asociativa de la suma. Eso significa que para todo elemento X, Y y Z, o estos tres vectores tomados en el conjunto B, debe de cumplir que al hacer la suma de X más Y luego sumarle el valor de Z, es exactamente lo mismo que primero sumar Y más Z y posteriormente sumarle la X. El resultado debe ser exactamente lo mismo. Ese sería para el segundo axioma. Para el tercer axioma tenemos el neutro aditivo, que significa lo siguiente: debe de existir un elemento 0 o un vector 0 en el conjunto B, tal que para todo elemento X, es decir, para cualquier elemento que se tome de este conjunto, que aquí lo estoy tomando como el vector X, que pertenece a B, debe de cumplir que al hacer la suma de X más 0 o bien 0 más X, nos regrese como resultado el vector X. Y el siguiente axioma es el inverso aditivo. Esto significa que si tenemos un elemento X o un vector X que pertenece al conjunto B, existe un menos X o un vector negativo que pertenece a B, pertenece al mismo conjunto, tal que al hacer la suma de X más por menos X por el vector negativo, al hacer esta suma resulta el valor del neutro, es decir, el valor de 0 del 0 vector. El siguiente axioma es la ley conmutativa. Esto indica que si se toman dos elementos X más Y en este conjunto B, entonces al hacer la suma X más Y es exactamente lo mismo que tener la suma de Y más X. Al hacer esta suma así o al revés, es a lo que se le llama ley conmutativa de la suma. Estos 5 axiomas le pertenecen a la operación de la suma. Así que serían los primeros 5 axiomas que debería de cumplir un conjunto para ser un espacio vectorial. Los otros axiomas le pertenecen a la multiplicación por un escalar, y comenzamos con la cerradura bajo la multiplicación por un escalar. Esto indica que si se tiene un vector X que pertenece al conjunto B y alfa es un escalar, este alfa está indicando que es un número real. Cuando la palabra escalar es sinónimo de números reales, es decir, esta alfa puede ser un número entero positivo, negativo, incluso puede valer 0, y podemos tomar cualquier número fraccionario o también cualquier número irracional. Eso es lo que significa que alfa sea un escalar. Así que si se tiene un elemento X del conjunto B y alfa es un escalar, entonces al hacer el producto de alfa por el vector X, este elemento que resulte también va a ser un elemento del conjunto B. Eso es lo que significa la cerradura bajo la multiplicación por un escalar. El siguiente axioma, que es el axioma 7, es la primera ley distributiva, y esto se lee de esta manera: si el vector X y el vector Y son elementos o pertenecen al conjunto B y alfa es un escalar,
entonces al multiplicar alfa por esta suma de vectores es exactamente lo mismo que multiplicar esta alfa por cada uno de los vectores de manera separada, es decir, alfa por el vector x más alfa por el vector y. Al hacer esta operación o esta otra operación significa exactamente lo mismo. El siguiente axioma, que es el número 8, sería la segunda ley distributiva. Esta es la primera ley distributiva y esta sería la segunda ley distributiva. Esto indica que si se tiene un elemento o un vector x que pertenece a B, al conjunto B, y alfa y beta son números reales o son escalares, al hacer la suma de estos escalares y multiplicarlo por el vector x es exactamente lo mismo que multiplicar alfa por el vector x más beta por el vector x. A esto es lo que se conoce como la segunda ley distributiva. El noveno axioma sería la ley asociativa de la multiplicación por escalares. Es decir, si se tiene un elemento o un vector x que pertenece al conjunto B y alfa y beta son escalares, al multiplicar beta por el vector x y posteriormente al multiplicarlo por a, es exactamente lo mismo que multiplicar alfa por beta y posteriormente multiplicarlo por el vector x. Este sería el noveno axioma que debería cumplir un espacio vectorial. Y ya por último, como consecuencia de esta podríamos decir de este axioma, bueno, sería que un conjunto B, para poder ser espacio vectorial, debe de cumplir que debe de tener un neutro multiplicativo. Esto es muy sencillo, ya que para cada vector x que pertenece a este conjunto, entonces se debe de cumplir que este escalar 1, al multiplicarlo por este vector x, nos devuelva como resultado al mismo vector x. Así que a esto es lo que se le conoce, al 1 se le conocería como el neutro multiplicativo. Estos son los 10 axiomas que debe de cumplir un conjunto, en este caso un conjunto B, para hacer un espacio vectorial. Posteriormente les voy a mostrar unos ejemplos de cómo ir comprobando que un conjunto sea un espacio vectorial. De momento solamente quiero indicarles cómo los axiomas de lo que debe de cumplir un espacio vectorial y las simbologías que se utilizan. Ahora, algunas notaciones de vectores que podemos encontrar son los siguientes. Por ejemplo, vectores en el plano y en el espacio. Si queremos escribir un vector en el plano, por ejemplo, este vector x lo podemos escribir de manera matricial como la primera entrada x1 y la segunda fila, que sería x2. Se podría escribir un vector en el plano de esta manera, pero comúnmente lo encontramos un vector en el plano escrito de esta manera, como la transpuesta de esta matriz que está escrito como un vector fila, que sería x1, x2. Ver esta expresión o esta expresión significa exactamente lo mismo, y este es un elemento o pertenece al conjunto de R2. Este R2 es la simbología del plano, y un vector en R3, es R3. La forma de definir un vector en el espacio estaría dado por estas coordenadas o estas componentes, x1, x2, x3. Verlo de esta manera, como fila o como columna, significa exactamente lo mismo. Son elementos de este conjunto R3 que representa el espacio. Otra forma de representar los vectores también lo podemos hacer de forma matricial. Este vector x en matrices lo definimos comúnmente con una letra mayúscula. Aquí tendríamos, por ejemplo, esta letra mayúscula A, que representaría a esta matriz, y esta matriz le pertenece al conjunto de matrices que son de tamaño 2×2. También podemos tener esta X, puede ser reemplazada por esta B, que sería una matriz de 3×3, que este sería un elemento o representa a un elemento de las matrices de 3×3. Para esta otra, la matriz A, noten que la X se reemplaza por los vectores o el conjunto que se esté trabajando. En este caso, como son matrices, se utilizan las letras mayúsculas. Este elemento sería un elemento de una matriz de 2×3. También podemos encontrar vectores en forma polinomial, como por ejemplo esta X. Esta expresión es un polinomio de grado 1, porque bueno, la X está elevado al primer grado, y este sería un elemento de un polinomio de grado 1. Esta representación simbólica significa el polinomio de grado 1. Esta otra sería un polinomio de grado 2. Entonces este sería un elemento de P sub 2.
O también podemos tener este otro polinomio que sería un polinomio que pertenece a los de grado 3. Y por último, como ejemplo, podemos encontrar también los vectores como números complejos, y un número complejo está dado como esta x se representa en los números complejos como una z, y esta z estaría dado como a más bi. Este es un elemento de los números complejos que su simbología sería de esta manera. En los números complejos la a significa la parte real, y la b significa la parte imaginaria, y la i es la unidad imaginaria. En el siguiente video les voy a mostrar cómo utilizar los axiomas de espacios vectoriales para demostrar que un conjunto es un espacio vectorial.